Today we're going to talk about the classes that your student needs to graduate from high school, as well as the classes that will help to make them be competitive for university. Hoy vamos a hablar sobre las clases que su estudiante necesita para graduarse de la preparatoria, pero también las clases que van a ocupar para que sean preparados para la universidad. We're going to go through A through G requirements today because this is going to be the foundation for how we're going to schedule our classes in high school. Vamos a hablar sobre los requisitos del colegio A a G, porque esas son las materias y las clases que los estudiantes necesitan para poder ser elegibles para ir a la universidad. A through G requirements are a specific set of classes that your student needs to be eligible to apply for college. These include 2 years of history or social studies, 4 years of English, 3 years of math, but 4 years recommended, 2 years of a lab science, but 3 years recommended, 2 years of a foreign language, but 3 years recommended, 1 year of a visual performing art, and 1 year of a college preparatory elective. Los requisitos del colegio A a G, cada letra es una materia específica. La letra A es estudios sociales, que significa que tienen que tomar 2 años de estudios sociales. Para la clase de inglés tienen que ser 4 años. Para matemáticas tienen que ser 3 años, pero se recomienda que hagan cuatro. Para ciencias de laboratorio tienen que ser 2 años, pero se recomiendan tres. Para un idioma extranjero tiene que ser 2 años también, pero también se recomiendan 3 años. Para las artes visuales y escénicas se ocupa un año y para un electivo preparándolos para el colegio se ocupa un año también. San Jose Unified School District's high school graduation requirements align with A through G requirements with regards to all classes required. However, for San Jose Unified, grades of D count for graduation, where they would not count for A through G college requirements. Also, there are more classes required to graduate from high school than are necessary to meet A through G. For example, A through G requires 2 years of both social studies and science, which San Jose Unified requires 3 to graduate from high school. Similarly, A through G only requires 1 year of a visual performing art, while your student will need 2 years for high school. Students will also need an extra 2 years of electives and 2 years of PE to meet high school graduation requirements. Los requisitos de graduación del distrito de San José están alineados con los requisitos A a G cuando se viene con las clases que se tienen que tomar. Pero en el distrito de San José, una de cuenta para graduación, pero eso no les va a contar para las clases de A a G donde se ocupa una C o mejor. También el distrito está pidiendo que los estudiantes tomen más clases de lo que son los requisitos de A a G. Por ejemplo, el requisito de A a G de estudios sociales son de 2 años, pero el distrito le está pidiendo que hagan 3 años. Para artes visuales y escénicas, el distrito les pide que hagan 2 años en vez de solo ser un año que se ocupa para poder aplicar para la universidad. También tiene que tomar 2 años más de electivas y también tiene que ser 2 años de educación física para poder graduarse de la preparatoria. Your student will also need to complete 40 hours of community service at any point in high school and receive 3 certificates: First Aid, Health and Safety, and Algebra 1. These certificates are completed during school time and will appear on a student's transcript. Los requisitos adicionales, aparte de pasar sus materias, los estudiantes tienen que hacer 40 horas de servicio comunitario, también tienen que sacar 3 certificados, un certificado de primeros auxilios, otro de salud y seguridad y también un certificado de álgebra. Esos certificados se van a hacer durante el día escolar y no se tienen que hacer después de la escuela. The UC Doorways list is a website that's valuable because it allows you to check all of the classes that fall under A through G requirements at a high school. You'll see all the English classes that meet the English requirement, all the math classes that meet the math requirement, and so forth. Today we're going to focus on the progression of courses at Lincoln High School, since the majority of our students will go there. If your student is attending a different high school, you can use Doorways to see the classes at that school that meet the A through G requirements.
Una página de internet que sería muy importante para ustedes sería la lista de UC Doorways. Esta página de internet se ocupa para que uno pueda ver todas las clases que satisfacen los requisitos de A a G de su preparatoria. Cada preparatoria tiene su propia lista. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre la lista que tiene Lincoln High School, porque la mayoría de nuestros estudiantes van allí, pero si su estudiante va a ir a otra preparatoria, por favor visiten esta página de internet para que puedan ver las otras clases que se ofrecen en esa escuela. We are going to go through what classes your student will need in every subject during every year of high school. We're going to start with the letter A, history, or social science. Only 2 years are required for A through G, but 3 years are needed for high school graduation. Ninth graders take geography, which, even though it is a social studies class, it technically falls under electives, so it is not included in the 30 credits needed for high school graduation. In 10th grade, students begin to have options. Even though they are all 10th grade history classes, they are all a little bit different. World History 3-4 would be the regular history class. World History 3-4 Accelerated means that it's the same material and curriculum, but it's at a much faster pace. AP European History, which AP stands for Advanced Placement, what that means is that it is a college level course that's taken during high school. The reason it is called a college level course is because at the end of the year, your student will take a test, and if they receive a score of 3, 4, or 5, they will receive college credit in addition to the high school credit they are already receiving for the class. Anytime you see the little arrows in our presentation, that means that the class offers an extra GPA point, meaning that now a grade of A would be worth 5 points instead of 4, B would be worth 4 points instead of 3, and C is worth 3 points instead of 2. No extra points are given for grades of D or F. Just because a class is called honors does not mean that it will automatically get an extra GPA point. The recommendation that we make is that if students don't feel confident that they can take the jump from regular to AP classes, they try by taking an accelerated class to see how they do with the faster pace. In 11th grade, your student will have the choice between US History and AP US History. And then in 12th grade, students choose between American Government and AP US Government and Politics. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con la letra A de los requisitos A a G. La letra A es estudios sociales, donde se ocupan 2 años para ser elegible para la universidad, pero para nuestro distrito se ocupan 3 años. En el noveno grado, su estudiante va a tomar la clase de geografía mundial. Aunque esta clase es una clase de estudios sociales, se va a ser considerada como una electiva. um, Vamos a describir eso en nuestro papel, pero en el 10.º grado los alumnos van a tener una oportunidad de escoger la clase que van a querer tomar. Tenemos la clase de Historia Mundial 3-4, que es la clase regular del 10.º grado. Tenemos la clase de Historia Mundial 3-4 acelerada, que es la misma clase que la clase de Historia Mundial 3-4, pero va a un paso un poquito más rápido. Y después tenemos la clase de colegio, que sería una clase de colocación avanzada. La razón por qué esta clase la consideramos una clase de colegio es porque su estudiante va a tomar un examen al final del año, y si saca un 3, 4 o un 5 en este examen, no solamente va a recibir los créditos para la graduación de la preparatoria, pero también van a tener créditos para para esa clase en un colegio también. Eso sería una clase menos que tienen que tomar para graduarse de la universidad. Cuando ustedes vean una flechita o dos flechitas después de una clase, eso significa que esa clase les va a dar un punto de más en lo que es el promedio de calificaciones. Una A normalmente son 4 puntos, una B son 3 puntos y una C son 2 puntos, pero con estas clases donde tienen las dos flechitas después del nombre, una A ahora va a ser considerada como 5 puntos, una B va a ser 4 puntos y una B serían, perdón, una A serían 5 puntos, una B sería 4 puntos y una C serían 3 puntos.
Eso va a ser un punto de más. So, en vez de ser un promedio de un 4.0, que sería un promedio perfecto, ahora uno puede sacar un 4.2, un 4.3, un 4.5. So en el 10.º grado solo tienen que escoger una clase, aunque hay tres que pueden escoger. Y después en el 11 van a tener la oportunidad de escoger la clase regular de historia de los Estados Unidos o la clase de colocación avanzada de Estados Unidos. Y en el 12 van a poder tomar la clase de gobierno americano o la clase de colocación avanzada de gobierno americano y política. Para nuestros estudiantes que no están seguros si se quieren tomar una clase de colocación avanzada, lo que pueden hacer es que en el 10.º grado pueden tomar la clase acelerada para ver qué sería la diferencia en la cantidad de trabajo que se tiene que hacer en esa clase y si sienten que son capaces suficiente de hacer más trabajo, entonces pueden tomar la clase de colocación avanzada en el 11 o en el 12. En realidad lo que queremos que hagan es que tengan pues que puedan hacer la decisión por ellos mismos en parte de la cantidad de trabajo que pueden hacer, donde pueden usar su tiempo en una forma positiva. Now we're going to move on to letter B, which is English. There are 4 years required for both A through G and for high school graduation. In ninth grade, students have to take English 1 2, which just means that it's the first 2 semesters of high school English. When students get to 10th grade, they have the option now to take English 3 4 or 3 4 accelerated. 11th grade offers more choices. Students can take English 5 6 or English 5 6 honors. Honors will follow the same curriculum but will offer the extra GPA point and will not be preparing students for the AP test at the end of the year. AP English Language is a different curriculum in which every student in the US who is taking the AP class gets. It offers the extra GPA point and it leads up to the AP test that, if passed, will give your student college credit. In 12th grade, students have two choices: English 7th 8, ERWC, which stands for Expository Reading and Writing Course. What that means is this is a course designed to help students be prepared for college English. In the past, the district did research and noticed that a lot of their graduates were not passing the English aptitude test that colleges use to enroll students into college level courses, which would mean that students were having to take remedial courses before working on classes for units and to satisfy graduation requirements in college. So, in order to combat that, the district developed the ERWC course to better prepare students for college level English. Your student could also choose to take AP English Literature instead, which would, again, offer the extra GPA point and work to prepare for the AP test, which, if passed, would get your student college credit. La siguiente materia que vamos a hablar va a ser la materia de inglés, donde se ocupan 4 años no solamente para graduarse de la preparatoria, pero también son 4 años que son requeridos para que puedan aplicar a la universidad. En el 9.º grado, su estudiante va a tener que tomar la clase de inglés 1-2. El 1-2 está ahí simplemente porque son los primeros 2 semestres de la clase de inglés. Ahora en el 10.º grado va a tener la opción de inglés 3-4 o inglés 3-4 acelerado. De nuevo, la clase acelerada solo significa que va un poquito más rápido. La información siempre va a ser lo mismo, solo que va a ir un paso un poquito más brusco. En el 11, los estudiantes van a tener tres opciones: la clase de inglés 5-6 o la clase de inglés 5-6 honores o la clase de colocación avanzada del idioma de inglés. Ahora, la clase de inglés 5-6 honores tiene dos flechitas que significa que uno puede recibir un punto de más en el promedio de calificaciones, igual como la clase de colocación avanzada. Recuerden que la clase de colocación avanzada significa que es una clase de colegio y si pasan el examen al final del año, pueden no solamente recibir sus créditos para la preparatoria, pero también para la universidad. Y en el 12 tenemos la clase de inglés 7-8 ERWC o la clase de colocación avanzada de literatura de inglés. La razón por qué la clase de 7-8 tiene las letras ERWC
después de su nombre, es porque esta clase es una clase que está dedicada para preparar a los niños para el nivel de colegio de inglés. Porque lo que estuvimos viendo como un distrito era que los niños se estaban graduando de la preparatoria, pero cuando llegaban a la universidad tenían que tomar un examen de inglés para ver si estaban preparados para la clase de inglés de nivel de colegio, y muchos niños no estaban preparados. Lo que tenían que hacer eran que tenían que tomar clases para reforzar sus habilidades para que así los puedan preparar para el nivel un poquito más alto. So, ahora lo que el distrito está haciendo es que están tomando esa información y ahora los están tratando de preparar en el grado 12 para que así cuando entren al colegio ya estén listos para esa clase. También está la oportunidad de literatura de inglés, la clase de colocación avanzada, que otra vez va a ser una clase de colegio, básicamente, donde uno puede agarrar su extra punto de su promedio de calificaciones y también tiene que tomar su examen al final del año para que así puedan ver y si pueden agarrar sus créditos para la universidad también. Letter C in the A through G requirements will represent math. 3 years are required, but 4 years are recommended for A through G, and 3 years are required for high school graduation. The math track that your student will be on is going to depend on what math class they are taking right now and on whether or not they pass the high school equivalency exam at the end of the year. This first slide is the progression of math classes that your student would follow if they are in general 8th grade math right now. In ninth grade, they would take Algebra 1. In 10th grade, they would take Geometry. And in 11th grade, they would either take Algebra 2 or Accelerated Algebra 2. Accelerated Algebra 2 includes trigonometry, which is a requirement for moving on to pre-calculus. This means that if your student wants to be able to complete 4 years of math, which we do recommend, they must take Algebra 2 Accelerated. And then in 12th grade, they would take pre-calculus. La siguiente materia va a ser matemáticas. Las clases de matemáticas que su estudiante va a tener que tomar va a depender de la clase de matemáticas que su estudiante está tomando este año en el octavo grado. Pero se requieren 3 años para graduarse de la preparatoria y también para poder aplicar a la universidad, pero se van a recomendar que hagan 4 años. En el noveno grado, si su estudiante actualmente está en la clase de octavo de matemáticas 8, que es la clase de matemáticas del octavo grado, el siguiente año van a tomar álgebra 1. ¿Okay? Y después en el décimo grado van a tener que tomar la clase de geometría. En el grado 11 hay dos opciones, está álgebra 2 y álgebra 2 acelerado. La razón por qué hay dos clases es porque si su estudiante va a querer tomar matemáticas en el 12, que sería la clase de precálculo, van a necesitar que tomar la clase de álgebra 2 acelerado porque esa clase tiene información sobre trigonometría, que es un requisito para poder entender lo que está pasando en la clase de precálculo. En realidad, si queremos que sus estudiantes tomen 4 años en total, el noveno grado tienen que tomar álgebra 1, en el décimo grado tienen que tomar geometría, en el onceavo grado tienen que tomar álgebra 2 acelerado y después en el doceavo tienen que tomar la clase de precálculo. This slide is for students who complete Algebra 1 in the 8th grade and pass the high school equivalency exam at the end of the year. In ninth grade, students would take geometry, and in 10th grade, they would have the choice between Algebra 2 and Accelerated Algebra 2. Again, Accelerated Algebra 2 includes trigonometry and is required for moving on to pre-calculus. In 11th grade, students could choose from pre-calculus or pre-calculus honors. Honors is designed to prepare students to take AP Calculus in the 12th grade. In the 12th grade, students can choose from AP Calculus AB or AP Calculus BC. BC covers all the same topics as AB plus more, making it essentially an accelerated form of AB. Students who want to go into science, technology, or math should consider taking BC. Para nuestros alumnos que están actualmente en la clase de álgebra 1, si tienen una buena calificación y pasan su examen al final del año,
lo que van a hacer es que los van a inscribir en la clase de geometría en el noveno grado. En el décimo grado van a tener la opción de álgebra 2 o álgebra 2 acelerado. Pero recuérdense que si van a tener que, si quieren tomar precálculo el siguiente año, tienen que tomar la clase de álgebra 2 acelerado. En el 11 hay precálculo y la clase de precálculo honores. La clase de honores está ahí porque esa clase los va a preparar para el grado 12, donde está la opción de cálculo AB, colocación avanzada, o la clase de colocación avanzada, cálculo BC. La diferencia entre las dos clases es que el cálculo BC da toda la misma información que el AB, pero hay una porción de más que se tiene que hacer. So, en realidad sería como una clase más acelerada de la clase de colocación avanzada. Lo que estamos recomendando es que si su estudiante quiere ir a una carrera que tiene que ser con matemáticas, ciencias o tecnología, que por favor tomen la clase de cálculo BC, porque eso los va a preparar un poquito más cuando lleguen a la universidad. This slide is for students who complete geometry in 8th grade and pass the high school equivalency exam at the end of the year. The progression here is the same as on this previous slide. However, students would be done with AP Calculus in the 11th grade, leaving them free to take a math course at a community college during 12th grade. Ahora, para nuestros estudiantes que están en la clase de geometría y que pasan el examen al final del año, el noveno grado van a tomar la clase de álgebra 2 acelerada. Después, en el décimo grado, van a tener la opción de precálculo o la clase de honores precálculo. Y en el 11 van a tener la opción de cálculo AB, colocación avanzada, o la clase de colocación avanzada, cálculo BC. Ya cuando terminan el 11, en el doceavo grado, van a tener la oportunidad de tomar una clase de matemáticas en un colegio comunitario si quieren seguir con sus clases de matemáticas. Letter D in A through G requirements stands for laboratory science. There are 2 years required for A through G, but 3 are recommended, and 3 are actually required for high school graduation. At Lincoln, students in 9th grade will take either biology or biology honors. In 10th grade, they will take chemistry or chemistry honors. At this point, students have met the requirements for UCs, but will still require another year for high school graduation and to keep them competitive in applying for colleges. In 11th grade, students start to have more choices for science. They can choose to go to physics or physics honors, marine biology, or may choose to take an AP science class, such as AP biology or AP chemistry. In 12th grade, if students decide to continue with science, they may take another AP class, which would also include the choice of AP environmental science this time, as it is saved for 12th graders to take. Para el requisito D, que son ciencias de laboratorio, para poder aplicar a la universidad se ocupan 2 años, pero se recomiendan que hagan 3. Pero para la preparatoria, sus estudiantes tienen que ser 3 años para poder graduarse. Ahora, en el noveno grado, su estudiante va a tener la opción de tomar biología o biología honores. Es la misma clase, pero recuerden que la clase de honores va a un paso un poquito más rápido. Y después en el 10 van a tener la clase de química o la clase de química honores. Recuerden que las flechitas después del nombre de la clase significa que su estudiante puede obtener un punto de más en su promedio de calificaciones. Ahora, en el 11, su estudiante puede tomar la clase de física conceptual o la clase de física regular o la clase de física o de honores, o pueden tomar la clase de colocación avanzada de biología o la clase de colocación avanzada de química. So, en realidad hay 5 opciones que pueden tomar. Si quieren seguir con ciencias en el 12, van a tener la oportunidad de tomar una clase de colocación avanzada que no tomaron en el 11. O pues, también pueden tomar la clase de colocación avanzada de ciencia ambiental o la clase de biología marina. Se requiere que por lo menos hagan los 3 años, o en el 9, el 10 y en el 11. Y si quieren hacer una clase de ciencias en el 12, lo pueden hacer
para ver si se quieren ver más competitivos en comparación a los otros estudiantes que están aplicando para la universidad. Letter G in A through G requirements is foreign language. 2 years are required, but 3 years are recommended for A through G, and 2 years are required for high school graduation. We recommend that students begin their foreign language in the ninth grade. At Lincoln, they will have the choice between Spanish and French. If your student is a native Spanish speaker and they choose Spanish, they will be taking Spanish for native speakers. Students begin with whatever language they choose in that class 1 2 during ninth grade. The following year would be 3 4, and the following year, 11th grade, would be 5 6. In 12th grade, students can choose between taking the next year of their language, 7 8, or the AP class, which again is a college level class that would offer them the extra GPA point and a chance at college credit if they pass the AP test at the end of the year. If your student is in Tweeby, they will begin in Spanish for Native Speakers 5 6. This means that their progression will go from Spanish for Native Speakers 5 6 in ninth grade to AP Spanish Language in 10th, AP Spanish Literature in 11th, and Interpretation and in Translation in 12th grade, which will provide students with a certificate in translating and interpreting. Para el requisito E, idioma extranjero, sus estudiantes ocupan por lo menos 2 años para ser elegibles para ir a la universidad, pero se recomiendan que hagan 3. Y para graduarse de la preparatoria ocupan 2 años. Ahora, en la Lincoln hay 2 idiomas que su estudiante puede escoger. Va a haber español y francés. Y también para nuestros estudiantes que ya hablan español, que son hablantes nativos, va a haber una clase específica para ellos, que sería la clase de español para hablantes nativos. Ahora, vamos a recomendar que su estudiante tome la clase de un idioma extranjero en el 9º grado. Van a poder escoger entre entre español y francés. Okay. Lo que vayan a escoger en el 9º grado también lo van a tener que hacer en el 10º. Si escogen la clase de francés 1 2, significa que tienen que tomar la clase de francés 3 4 en el 10º grado. Pero también a la misma vez, si escogen español para hablantes nativos 1 o 2 en el 9º grado, tienen que ser la clase de español de hablantes nativos en el 10º grado también, que sería la clase 3 4. Para los estudiantes que quieren seguir en el 11, van a tener que tomar la clase 5 o 6, dependiendo de si tomaron español o francés. Y también tienen la oportunidad en el 12 de tomar la clase 7 8, o pueden tomar la clase de colocación avanzada del idioma que escogieron, si fuera francés o español. Para nuestros estudiantes que están en el programa bilingüe de inmersión, ellos van a comenzar con la clase de español para hablantes nativos 5-6 en el 9º grado. En realidad, en vez de esperando para el 11º para tomar la clase, lo van a hacer en el 9º grado. Después de allí, van a tomar la clase de colocación avanzada del idioma español. En el 11 van a tomar la clase de colocación avanzada de español, de literatura de español. Y en el 12 van a tomar la clase de interpretación y de traducción. Y ya cuando terminen esa clase les van a dar un certificado donde van a decir que están preparados para poder traducir y de interpretar en el idioma de español. Letter F in the A through G requirements represents visual and performing arts. 1 year is required for A through G, but 2 years are required for graduation from high school. The following 3 slides represent all the visual and performing arts classes offered at Lincoln High School. You can feel free to read through them and pause this presentation on any of them if you would like more time. If students are currently involved in a program here at Hoover, such as drama, choir, band, orchestra, chances are they're going to want to continue that when they get to high school starting in the ninth grade
and continuing through all 4 years of high school. Para el requisito F, artes escénicas visuales, para aplicar a la universidad se ocupa un año, pero para graduarse de la preparatoria se ocupan dos. Tenemos 3 páginas de las diferentes clases que la preparatoria Lincoln ofrece, y lo que les vamos a pedir si quieren pausar la presentación para que puedan ver las 3 páginas, por favor lo pueden hacer. Um, Ahora, para nuestros estudiantes que ya están en un programa como banda, actuación, coro, orquesta, um, va a haber chance que ellos van a querer seguir haciendo ese programa, y les recomendamos que lo sigan haciendo por los siguientes 4 años. Para nuestros alumnos que no están en un programa como esos, de todos nunca es tarde, lo pueden comenzar en el 9º grado y seguir hasta el 12 si quieren, pero si solo quieren hacer los 2 años, solo tienen que ser los 2 años. The final letter in A through G requirements, G, is college prep electives. 1 year is required for A through G requirements, but 3 years are required for high school graduation. These are some examples of college prep electives available at Lincoln. The entire list can be viewed on Doorways. In addition to these courses, any classes that are taken in any other subject area past the minimum requirement will count towards G. This is true of all the subject matters that we told you that an extra year was recommended. So, for example, science, 2 years are required for A through G requirements, but 3 years are recommended. If that third year is taken, that will count for the college prep elective. Para el requisito G, electivo preparatorio para el colegio, se ocupa un año, pero en la preparatoria en realidad se ocupan 3 años de electivas. Por la mayor parte, nuestros estudiantes ya van a haber satisfacido ese requisito porque cualquier clase o cualquier clase que se toma de más de lo mínimo de una materia va a ser considerada como un electivo preparatorio para el colegio. Por ejemplo, el cuarto año de matemáticas sería considerado como esto, o el tercer año de ciencias, o el tercer año de un idioma que no sea inglés o un idioma extranjero. Si su estudiante hizo un año que fue recomendado, en realidad lo que están haciendo es satisfaciendo el electivo preparatorio para el colegio. Ahora, si su estudiante quiere tomar otra clase, ahí va a haber la clase de avanzada de periodismo, también está la clase de colocación avanzada de psicología, y también está la clase de economía que se puede tomar en el grado 12. Pero también las queremos recordar, esas clases no son algo que se tiene que hacer porque este requisito ya se había satisfacido con las otras materias, específicamente matemáticas, ciencias y un idioma extranjero. All right, PE is not a requirement for A through G, but it is necessary for high school graduation. PE is required in the 9th grade, even if your student is playing a sport. Every sport that your student plays is worth 5 credits. So technically, it's possible to finish all 20 required credits in the 9th grade if your student completes and passes the full year of 9th grade PE and plays at least 2 sports during the year. If your student does not play a sport, PE is required in the 10th grade. Para la clase de educación física, aunque no es un requisito para aplicar a la universidad, es un requisito para graduarse de la preparatoria. En el 9º grado, todos los estudiantes tienen que tomar una clase de educación física, aunque vayan a jugar un deporte. Si su estudiante quiere jugar un deporte, cada temporada que su estudiante va a jugar ese deporte va a ser considerada como un semestre de educación física.
So, si juegan 2 temporadas, significa que van a terminar un año completo de educación física. Para nuestros estudiantes que no quieren jugar un deporte, lo que van a hacer es que van a tener que tomar la clase de educación física en el 10º grado también. This is a list of all sports offered at Lincoln. In order to be eligible to participate, students need to maintain a 2.0 GPA or higher. Esta es la lista de los deportes que son ofrecidos en la Lincoln. Am, para poder jugar en estos deportes, su estudiante tiene que mantener un promedio de calificaciones de un 2.0 o mejor. A couple things to remember. A grade of C or better is required in all courses in order for students to be A through G eligible. So even though San Jose Unified School District schools are aligned with A through G, a grade of D will be counted as passing for high school, but would not count for college eligibility. The GPAs that we've talked about for entrance requirements for UCs and CSUs are going to be based on students' grades from the 10th and the 11th grade without PE included. So that would be a 2.0 minimum for Cal State for CSUs and a 3.0 minimum for UCs. The higher a student's GPA, the more options they'll have. We always want to shoot for as good as students can do. So we do often recommend AP and honors courses that will give students that extra GPA point. Finally, it's very important that students take the SAT or the ACT test by November of their senior year at the very latest. We would recommend that the test is also taken during the spring of students' 11th grade year and that they take the practice SAT during 10th grade. Ahora, unas cosas para recordar. Para poder aplicar a la universidad, su estudiante tiene que sacar una C o mejor en sus requisitos de A a G. Aunque para el distrito de San José se ocupa una D o mejor, pero traten de sacar la mejor calificación que puedan sacar. También las universidades van a estar viendo el promedio de calificaciones de su estudiante en el 10º y 11º grado. La razón por esto es porque la mayoría de estudiantes no tienen que tomar la clase de educación física ya en el 10º y el 11º. Eso significa que van a tener 6 clases académicas. Ahora, para los diferentes sistemas universitarios, también tienen un promedio mínimo que se tiene que satisfacer. Para las universidades del estado de California o CSUs se ocupa un promedio de por lo menos un 2.0 y para la Universidad de California se ocupa por lo menos un 3.0. También, si su promedio de calificaciones es más alto, su estudiante va a tener más oportunidades. ¿Okay? Las clases de colocación avanzada y las clases de honores dan un punto de más para su promedio de calificaciones. Y también le queremos recordar a sus estudiantes que tomen el SAT o el ACT antes del mes de noviembre del 12º grado. Lo pueden comenzar a tomar ya en el 11, solo pueden tomar lo pueden tomar en el 11º grado las veces que quieran y después lo pueden tomar cada mes del grado 12 antes del mes de noviembre.